la posición de los partidos políticos el día de mañana ante la posibilidad de darle o no la confianza al gabinete de Mirta Vázquez? Pues se lo preguntaremos a nuestros invitados. Nos acompaña Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. Congresista Juárez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña el congresista Illich López de Acción Popular, a quien le damos la bienvenida. Congresista, gracias por estar aquí. Buenas noches, don Cristian. Un saludo a la audiencia nacional y en especial a mi región, la región Junín. Ahorita vamos a hablar justamente de la región Junín. Claro. Congresista Juárez, yo le quería preguntar, ¿tiene una posición ya Fuerza Popular respecto del día de mañana? ¿Hay algún condicionante para darle el voto de confianza o a secas no se le va a dar? Cuénteme un poco cuál es la posición en su bancada, por favor. Bueno, nosotros tenemos reunión de bancada mañana en la mañana, temprano, pero aún, digamos, no hemos señalado cuál va a ser la posición de Fuerza Popular. Sin embargo, sí hemos tenido, obviamente, serias críticas respecto al ministro Barranzuela. Creemos que, digamos, en principio, como miembro de la Comisión de Defensa, él no asistió de manera presencial cuando lo requerimos y creemos que hay serios cuestionamientos en ese caso y que, bueno, creo que la Premier todavía tiene tiempo para hasta el día de mañana ver qué decisión toma respecto al ministro del Interior. Correcto. Ahorita le voy a preguntar si es que hay otros ministros también o es fundamentalmente el ministro del Interior, Barranzuela. Desde el punto de vista suyo, congresista López, lo mismo, ¿no? Hay una posición de bancada, seguramente me va a decir que se van a reunir mañana y que van a esperar escuchar a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Pero, ¿cuál es un poco su postura a priori antes de que se presente mañana el gabinete? Bueno, yo debo de manifestar que el día viernes nosotros nos hemos reunido en la bancada. La primera ministra Mirta Vázquez nos pidió una reunión el martes pasado. Le respondimos con una carta que no podíamos, se le devolvió la carta y vino hasta nuestra bancada al hemiciclo para poder conversar al respecto. Hubo varios cuestionamientos, entre ellos los que usted acaba de mencionar de los ministros. Perdón que le interrumpa, ¿la reunión fue entonces el día viernes recién con la Premier o no? ¿Fue el día martes y ustedes el viernes se han reunido como bancada? No. El día martes ella invitó, nosotros no pudimos asistir porque teníamos que ponernos de acuerdo, y el día jueves por la tarde ella vino a las oficinas de la bancada en el hemiciclo y ahí es donde conversamos. Vino junto con el ministro de Economía, donde nosotros le hicimos varios cuestionamientos, entre ellos también el tema del ministro Barranzuela junto con el ministro de Educación y además el ministro de la Producción, ¿no? Es un militante de Acción Popular y dejamos en claro que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con la designación ni con un acuerdo con el gobierno respecto a esta designación de este militante de Acción Popular, el señor Incio. En ese sentido, además de eso, expresamos nuestra pretensión de que haya mensajes pues de lucha frontal contra la corrupción. Particularmente yo hice hincapié, por ejemplo, en el grupo Distriluz, este grupo que alberga 4 empresas del Estado que distribuyen la electricidad en el Perú, donde han tenido, por ejemplo, contratos de 6 millones y a punta de adendas, 6 adendas han llegado a 22 millones en todo este tiempo. Y la gente está enquistada en esas instituciones. Junto con el tema de la agricultura, había un paro en mi región también respecto al tema de recursos hídricos. Y así, hay temas fundamentales que se deben de tocar. Correcto, y esperamos pero esos son temas un poco de la gestión, ¿no? Mi pregunta era si es que se les va a dar el voto de confianza o no a este gabinete, o finalmente, ¿qué tendría que pasar para que ustedes se lo den? ¿Qué se decidió en la reunión del viernes entre la bancada de Acción Popular? Bueno, se decidió lo que usted acaba de mencionar. Vamos a ver qué es lo que ellos plantean, qué políticas públicas de Estado ellos van a llevar al hemiciclo. Esperemos que de los cuestionamientos que nosotros hemos hecho ellos tengan alguna respuesta para ver si le damos o no el voto de confianza. Ok. Patricia Juárez, congresista, cuando estuvieron la reunión con Mirta Vázquez, digamos, ¿qué temas trataron? Quizá el tema de la Asamblea Constituyente, quizá el tema de justamente los ministros cuestionados. ¿Cuál era un poco, no, digamos, los temas que se tocaron en esa reunión de cara justamente a lo que va a ser la presentación el día de mañana? Bueno, los temas que se trataron fueron efectivamente el cuestionamiento que hay del ministro del Interior, pero también del ministro de Educación,
también se le mencionó que se requería una posición clara respecto a la Asamblea Constituyente, porque nosotros entendemos que estos temas son los que están causando mucha zozobra en el país. Creemos que debe haber una certidumbre respecto de cómo nosotros avisoramos las inversiones, cómo avisoramos la reestructuración económica a futuro y cómo es que los inversionistas pueden confiar en el Perú, y eso parte de tener las reglas claras y obviamente de que no exista siempre la amenaza de cambiar las reglas establecidas en este momento a través de una asamblea constituyente. Eso se le ha expresado y ella, bueno, yo no he asistido de manera personal, pero los voceros que han estado ahí han señalado que ella ha escuchado y ha sido, digamos, muy dialogante, no han tenido respuestas, digamos, claras en ese momento de que sí, efectivamente, esto no va o esto sí va, pero sí de que ella tenía disposición de poder solucionar los temas que en ese momento eran temas puntuales para algunos partidos políticos que se reunieron con ella, okay, ¿no? pero recurrentes. Correcto, pero congresista, me imagino que ella cuando va es justamente para decirles, bueno, yo quiero que ustedes me den el voto de confianza. Entonces, en base a eso hubo algunas condiciones que ustedes pusieron. Eso es lo que quería entender. Oye, mira, muy difícil que te lo den. Eso no. No, condiciones no, de ninguna manera. Lo que ha habido ha sido una conversación fluida por la información que he tenido, y simplemente se le ha dicho, mira, este ministro, este otro, la verdad es que creo que para darle estabilidad al país deberían ustedes evaluar la posibilidad de cambiar, y luego también hay que darle seguridad jurídica al Perú, a los inversionistas. Nadie va a venir a invertir si es que no tenemos certeza de cómo están las reglas de juego en el país, ¿no? Ok, a eso se refiere. En ese sentido, es la conversación. Correcto. Ahorita volvemos con usted, congresista. Congresista López, el tema de la Asamblea Constituyente es también, digamos, algo que ustedes exigen al gobierno debería dejar de lado para finalmente darle más tranquilidad, ya que el gobierno habla constantemente de la gobernabilidad. ¿Es un tema que debe dejarse de lado o desde su punto de vista quizá en Acción Popular? Bueno, es un tema que puede ir en paralelo con los otros problemas del país, como la reactivación económica, el empleo, la educación, salud, etcétera. Miren, nosotros nos hemos expresado en la reunión con la primera ministra al respecto y le hemos dicho que para nosotros tampoco debería ir este tema de la Asamblea Constituyente, puesto que no tiene un marco legal, ¿no? Pero nosotros sí creemos, y en campaña lo hemos mencionado, que debe haber cambios constitucionales, pero siguiendo los procedimientos. Es más, en el Perú se ha olvidado la ley 27.600, don Cristian. Es una ley que le ordena al Congreso, a través de la Comisión de Constitución, hacer una reforma total o parcial de la Constitución. Consideramos nosotros que sí debe haber reformas constitucionales urgentes, por ejemplo, plantear desde mi punto de vista que el agua esté considerada en el artículo 2 de la Constitución para que sea un derecho fundamental. O sea, el artículo 19, por ejemplo, para que se le cobre impuestos a las universidades privadas de tal manera. Pero todo dentro del marco constitucional actual que tenemos. O sea, no una asamblea constituyente, no una nueva constitución, pero reformas constitucionales. No hay... Mire, cuando se habla de reforma constitucional y hablan de total o parcial, en realidad tenemos nosotros, por ejemplo, los derechos fundamentales, que sí o sí tienen que ir en una constitución. O sea, el término parcial o total o reformas va quedando un poco flojo porque por ejemplo... Reformas, pero a lo que voy, ¿ustedes tienen proyectos de reformas en Acción Popular? Sí, por ejemplo. ¿Y cuándo se presentan, congresistas? El tema es que nosotros estamos consolidando esas reformas para, como bancada y como bloque parlamentario, presentar todas con su sustento. Entonces, hay varios temas que nosotros consideramos se deben de reformar y vamos a impulsarlos también, pero respetando el Estado de Derecho y el marco legal que tenemos a la actualidad. Correcto. Le damos la bienvenida también al congresista Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso. Congresista, gracias por estar aquí. Cristian, encantado. Buenas noches. Saludos al colega. Congresista, leía también justamente una entrevista que le hacían a César Acuña, y él decía, cuando le preguntaban si era una condición sacar a Barrenzuela para darle el voto de confianza. No creo que sea condición sacar a Barrenzuela para darle el voto de confianza. No por un ministro te echas un gabinete. Lo que hay que hacer es usar el arma que se tiene. Imagino que se refería a la posibilidad de una interpelación o de una censura, sobre todo ahora que
ha quedado por insistencia finalmente los cambios a esta cuestión de confianza, ¿no?, en la Constitución. ¿Es esa la posición suya de Alianza para el Progreso de cara al voto de confianza el día de mañana del gabinete? Es decir, ¿se la van a dar más allá de Barranzuela y serían otras las armas que utilizarían para dejar de lado a un ministro no idóneo, como suele o como parece ser el caso del señor Barranzuela? El día que visitamos, Cristian, a la Premier, que nos recibió junto con el ministro de Economía, la bancada fue muy clara en señalarle nuestras observaciones y reparos en relación al ministro en referencia. Le dijimos que lo más conveniente era de que antes de su presentación le sugiera al presidente que renueve su gabinete y lo cambie de tal manera que vaya con más tranquilidad a la presentación al Congreso de la República. Entiendo que los tiempos han sido muy breves, ¿no?, porque la presentación un poco se estaba previendo para el 3 de noviembre, pero se ha adelantado para el día de mañana. En todo caso, la posición nuestra es esa, ¿no?, la que ha expresado el presidente del partido. Y sobre el tema del voto de confianza, eso sí, hoy día hemos tenido una reunión a las 6 de la tarde con la bancada y hemos decidido que vamos a escuchar a la Premier, vamos a debatir y al final de ella vamos a reunirnos nuevamente y vamos a tomar una decisión. Correcto, pero en esa línea, entonces, a lo que voy es que, claro, usted me da la razón, lo que dice señor Acuña, que Barranzuela no va a ser un factor. Tendría que decir, pues, no unas barbaridades para que APP no le dé el voto de confianza al gabinete de Vázquez. Efectivamente, no, y lo que dice el ingeniero Acuña es lo correcto, ¿no? O sea, el Congreso, en ejercicio de su facultad de control político, invita, interpela y censura. Entonces no estás poniendo en riesgo la gobernabilidad, sí, ¿no?, por un ministro, ¿no? Me parece que esa va a ser la línea. Bueno, APP ahora no los confirma, no sé si Acción Popular, pero le quiero preguntar a Patricia Juárez si es que esa es un poco la visión también que comparte Fuerza Popular con lo que ha venido a denominarse desde este 28 de julio con los partidos de centro, Acción Popular y APP. Bueno, solamente recordar que a diferencia de los dos compañeros que están ahí, que representan a sus agrupaciones políticas, nosotros no dimos la confianza al primer gabinete. En su momento lo debatimos y consideramos que debía ser así porque obviamente habían ministros sumamente cuestionados. Ahora, digamos, no estoy faltando a la verdad cuando digo que no tenemos aún una posición tomada porque el día de mañana a las 8:30 de la mañana tenemos una reunión. La presentación va a ser a las 11 de la mañana y creo que ahí tomaremos una decisión respecto a si es que nosotros damos o no la confianza, porque, por ejemplo, en el caso del gabinete Bellido, ¿no?, ahí creo que todos coincidimos en que no solamente habían estos cuestionamientos al propio presidente del Consejo de Ministros, sino también la forma en que presentó en ese momento sus políticas de gobierno, porque a eso es que él está invitado al Congreso. Realmente fue solamente una cuantificación de las cosas que iban a hacer, pero ni siquiera señalando metas, indicadores, o sea, no hubo nada de detalle que nos pudiera llevar a pensar que efectivamente lo que se iban a hacer eran, digamos, reformas o se iban a hacer temas puntuales que los peruanos estamos esperando, que las personas de a pie están esperando en este momento. Correcto. Que los emprendedores están necesitando. Entonces, bueno, eso fue lo que se presentó en el primer gabinete. Pero, no congresista, sé qué pasará ahora. Perdón que le interrumpa, entonces, ¿me confirma, digamos, que el trato o las expectativas para con Mirta Vázquez son completamente distintas de las que tenía Fuerza Popular para con Guido Bellido cuando fue a pedir la confianza? Obviamente es diferente, o sea, digamos, en el caso de Mirta Vázquez es una persona que ha sido congresista, ha sido presidenta del Congreso, o sea, nosotros entendemos que más allá de su condición de, en este momento, de presidente del Consejo de Ministros y digamos, parte de un gobierno, creo que pasa a ser ya una persona de Estado que ya tiene otras expectativas. Por eso es que esperamos que su posición, por ejemplo, sea muy firme, muy fuerte, muy sólida, de tal manera que ella pueda imponerse y que pueda efectivamente, como señala la Constitución, no solamente encontrar ministros como
ella en su momento ha dicho, sino también señalar y hablar con el presidente de la República cuáles son las ventajas o desventajas o por qué no debería de tener a tal o a cual ministro. Yo creo que la personalidad de Mirta Vázquez va a permitir que ella pueda realmente tener un gabinete de consenso, un gabinete... Pero congresista, pero... Ya no hay este tipo de problemas que hemos estado atravesando todo este tiempo desde que juramentó el presidente de la República. Claro, pero la pregunta es, si ustedes quisieran eso, ¿no? Empoderar a Mirta Vázquez, ¿no? A diferencia de Guido Bellido, la pregunta es, ¿no sería justamente una buena situación darle ese voto de confianza para que ella, empoderada, pueda justamente también tomar las decisiones respecto a esos ministros, o si no, ustedes también, Congreso de la República, interpelarse en su lugar? Mi pregunta es, congresista, a diferencia de que con Guido Bellido, usted por lo menos da el beneficio de la duda. Anteriormente recuerdo, cuando Guido Bellido iba, ustedes ya habían decidido no darle el voto de confianza. No, bueno, nosotros queríamos, sí, claro, es cierto, nosotros habíamos efectivamente decidido no darle el voto de confianza. En este momento, efectivamente, como bien nos señalas, tenemos el beneficio de la duda, ¿no? Queremos escuchar a Mirta Vázquez. Correcto. Congresista López Ureña, yo le quería hacer la pregunta. Acción Popular votó a favor de la ley respecto que aclaraba este tema de la cuestión de confianza, ¿es correcto? ¿Usted cómo votó personalmente? Miren, no solo votó a favor, sino que nosotros hemos presentado el proyecto de ley a cargo del correligionario Luis Ángel Aragón, y el que le habla ha suscrito ese tema. Y no solo eso, yo soy miembro accesitario de la Comisión de Constitución y también hemos ratificado respecto, luego de la observación de la ley, que debía ir el tema. De hecho, se pasó, los 3 congresistas invitados esta noche son miembros de la Comisión de Constitución, entiendo. Claro que sí, en ese sentido nosotros consideramos que ha sido claro el tema de la publicación. Me queda claro, yo lo preguntaba retóricamente porque finalmente recuerdo la votación. Mi pregunta es, ¿por qué Johnny Lescano tuitea lo que tuitea cuando Acción Popular decide una cosa así? Bueno, la verdad que cada uno tiene libertad de expresión. Él de repente no está de acuerdo, pero bueno... ¿Pero qué papel cumple actualmente en la bancada de Acción Popular para irrogarse, digamos, el tema de que, claro, como es candidato, como político, cualquier ciudadano puede dar su opinión, pero lo hizo como una crítica muy dura justamente a la bancada de AP? Bueno, primero que Johnny Lescano nunca ha tenido nada que ver con la bancada. Segundo, que no tiene nada que ver con la bancada. Él es asesor del congresista Ceballos y en ese sentido ellos debieran de opinar al respecto. Ahora, como usted lo dijo, como es candidato a la presidencia, pues él se pronuncia al respecto. Cosa que nosotros estamos totalmente en contra porque hemos presentado el proyecto de ley. Y no solo eso, lo hemos defendido y lo hemos sustentado. En ese sentido, considero que, bueno, él tendrá que responder por sus palabras. Congresista Sarguano, usted lo dice también para una entrevista hoy en Sudaca y también César Acuña en la entrevista al Comercio, respecto de que, claro, ustedes están ya no siempre a extenderle una mano al gobierno en aras de la gobernabilidad, pero en lo que sí no hay, digamos, un centímetro de duda es respecto de que la Asamblea Constituyente debe ser dejada de lado. Mi pregunta es, ¿cómo se puede manejar, digamos, ese discurso en un ejecutivo diciendo que no va con el tema de la Asamblea Constituyente, pero inevitablemente tener a un partido, Perú Libre, y algunos congresistas de Perú Libre impulsando la figura de la Asamblea Constituyente? Es decir, es creíble que el Ejecutivo te diga una cosa y que algunos congresistas, la propia Dina Boluarte, vicepresidenta, esté impulsando la Asamblea Constituyente y las firmas para ello. No, por eso nosotros creemos que la presentación mañana de la Premier Mirta Vázquez debe ser un espacio para empezar a construir una nueva relación entre Ejecutivo y Legislativo. Y eso pasa también porque el Ejecutivo defina dentro de su propia organicidad, dentro de las diversas posiciones o facciones que hay ahí, el tema concreto de la Asamblea Constituyente. Porque según declaraciones del ministro de Justicia, el presidente Castillo no se pronuncia sobre el tema porque él es consciente de que es un factor de inestabilidad para su propio régimen. Esas son declaraciones del 21 de este mes en Exitosa.
Entonces, el propio presidente reconoce lo que Patricia, lo que el colega de AP y lo que nosotros decimos. Usted me dice que el propio presidente reconoce vía interpósita persona, es decir, vía lo que ha dicho, porque desgraciadamente el problema que tenemos con el señor Castillo es que no habla. Que no se comunica mucho. Entonces, eso es claro para la gran mayoría de peruanos. Es más, la encuesta señala que solo el 10% de los peruanos estarían a favor de una asamblea constituyente, porque el peruano sabe que en este momento lo que necesita son otros temas. Ok, pero mi pregunta es si es que ustedes van a poder, como APP, ante la premisa que había planteado, que es la del partido APP, diferenciar, ¿no? Dice, bueno, el Ejecutivo no va y bueno, si hay algunos congresistas de Perú Libre y el partido que quiere ir, son dos cosas distintas. El presidente no está yendo con la Asamblea Constituyente, yo le sigo dando mi mano y mi ayuda. ¿Ese es el análisis que hace APP? Por supuesto. Ese es el análisis que hacemos y creemos mañana que la Premier tiene que zanjar definitivamente este tema. Porque no podemos estar pues los 5 años en que un grupo dice una cosa y otro grupo dentro del propio partido político de oficialista nos diga otro tema. Pero eso es lo que le digo, eso va a continuar. Yo le hago la pregunta a la congresista Juárez, ¿no es un poco ingenuo decir que, claro, el Ejecutivo te dice que no, pero por otro lado una parte del partido Perú Libre insiste con ello? Bueno, yo creo que definitivamente todos conocemos que hay algunas discrepancias al interior de Perú Libre, o sea, negar eso sería, bueno, absurdo. Yo creo que efectivamente hay algunos que piensan lo contrario. Lo que sí es importante resaltar, y especialmente porque están ahí los congresistas, agradecer que en aspectos importantes, principistas, en defensa del sistema democrático y de las instituciones, tenemos grandes acuerdos respecto a este bloque democrático que existe en el Congreso y que eso es lo que está dando estabilidad y seguridad en general al país, porque consideramos que siendo el Congreso y estando el Congreso en la posición en la que está tan sólida respecto a los temas institucionales, creo que efectivamente eso genera confianza en la población y genera efectivamente esa sensación de que no van a venir en este momento con una asamblea constituyente, no van a venir con temas que son realmente generadores de incertidumbre en el país. Creo que ha sido muy importante y por eso, estando presentes el congresista Salguana y el congresista López, representante de Acción Popular, yo tengo nada más que agradecer realmente a todos este grupo que constituyen el bloque democrático del Congreso, que está haciendo este trabajo muy importante en favor de la gobernabilidad del país. Congresista, ¿quién es este bloque democrático? ¿Perdón? ¿Quién es este bloque democrático? Perdón que le haga la pregunta. A ver, son este grupo de partidos políticos que respecto a temas tan importantes como por ejemplo la defensa de la separación de poderes, del balance de poderes, o como por ejemplo la defensa de la seguridad jurídica en el país, creo que estamos unidos. Podemos tener seguramente muchas diferencias, como sí corresponden a algunos temas diferentes, pero en los aspectos que son principistas para el país, en momentos y en situaciones como estas, creo que de verdad hay un bloque muy sólido en el Congreso que es digno realmente en este momento de aplaudir, ¿no? Me imagino que se refiere en particular justamente al bloque de congresistas con el cual se logró la aprobación por insistencia de esa ley. Justamente de eso vamos a hablar, y también si es que, justamente aprovechando que son 3 miembros de la Comisión de Constitución, si es que van a tomar en algo el proyecto enviado por el Ejecutivo y si es que también sienten que, así como han, digamos, aclarado, si se quiere el término, desde el punto de vista del Congreso, el tema de la cuestión de confianza, hay cosas también que aclarar respecto de la figura de la vacancia presidencial, por ejemplo. Eso lo conversamos tras la pausa, no se muevan. De la República, es cierto, va a ir al TC, y también obviamente en el contexto del el tema de la investidura, el voto de confianza que pide Mirta Vázquez el día de mañana.
¿Todo esto se analiza para tomar una decisión mañana o no debería ser así? Definitivamente, mire, pero antes de eso yo quisiera hacer una aclaración y muy fraternalmente a la colega Patricia Juárez. O sea, nosotros no pertenecemos a ningún bloque dentro del Congreso, nosotros somos una bancada independiente de Acción Popular, y ciertamente tenemos coincidencias, como en este caso, por ejemplo, pero yo descarto el tema del bloque seguro. Pero no le ha gustado que lo incluyan en un bloque democrático con Fuerza Popular. Bueno, nosotros vamos a estar en todos los bloques democráticos. No es que nos guste o no, sino que no vaya a confundir la población que se está o hay una suerte de alianza. Nosotros somos totalmente independientes y lo hemos demostrado. Es más, nosotros votamos por el gabinete Bellido a favor, con el lema que decía mi presidente, el presidente Belaúnde en el primer gobierno en el segundo gobierno de 1980, trabajar y dejar trabajar. Y esa es la posición de Acción Popular en líneas generales. Y respecto a lo que usted menciona del voto del tema de la confianza, nosotros tenemos que ser muy responsables en esa situación. Han presentado ya la ministra unas iniciativas de ley que también se tienen que debatir, porque en democracia se tienen que debatir todos los procesos. Ahorita vamos a ver eso, yo creo que el Perú no está ni para vacancias ni para cierre de Congreso. Los indicadores económicos están totalmente desfavorables como para que haya una inestabilidad política más, y tengan por seguro que desde Acción Popular nosotros vamos a ser responsables respecto a este tema y no hay... Está bien, pero digamos, tampoco la tibieza es bienvenida. Entonces, claro, mi tema es que no se pongan radicales en no de la confianza, pero, a ver, partamos de una pregunta sencilla. ¿Es idóneo el señor Barranzuela para el ministro del Interior? Lógicamente, desde nuestro punto de vista, no. Entonces, ustedes podrían darle la cuestión de confianza, pero eso no significa que le den la confianza al señor Barranzuela y activarían una interpelación y censura si es que decidiesen mañana darle la confianza a todo el gabinete, incluido el señor Barranzuela. Yo coincido con el colega Salguana respecto al siguiente tema. Las políticas de Estado, las políticas públicas se deben ver de una manera holística, integral. No un ministro debe de perjudicar todo lo que se quiere hacer, y si está bien que se haga, nosotros vamos a apoyar. Sí. Respecto al otro tema, tenemos que ver todo el procedimiento. El Congreso tiene procedimientos, entre ellos la interpelación. Ya, pero no me está respondiendo. La pregunta es directa, es decir, más allá de que ustedes le den el voto de confianza, ¿sienten que el señor Barranzuela puede continuar o finalmente se encargarían de interpelar y censurarlo? Le hemos pedido en primer lugar a la primera ministra que lo retire, porque tiene serios cuestionamientos. Y es más, acá también el señor presidente tiene que poner las cosas en claro. Él no está eligiendo o poniendo qué sé yo, al presidente de cualquier barrio. Está poniendo un ministro de Estado que tiene que tener las cosas claras, y por lo menos... Es que ahí se complica un poco darle el tema de la confianza en áreas de la gobernabilidad, porque ahí también la Constitución manda que quien ha nombrado al señor Barranzuela es la presidenta del Consejo de Ministros, por más que ella diga ingenuamente, puerilmente, que no fue ella. Entonces, claro, usted le va a dar la confianza a esta persona que ahora nos enteramos no tuvo nada que ver, no sabía, al nombrar justamente el señor Barranzuela. Entonces la pregunta es, bueno, yo te doy, pero no renuncio a mi fiscalización. Quiero conocer su punto de vista, congresista Salguana, porque si no, es muy cómodo decir, bueno, para que la población no nos ponga el mote. No hemos dicho eso, Cristian. Definitivamente nosotros hemos exigido que el señor se retire, pero hay que ver cuáles son los canales para hacerlo. ¿Interpelación y censura? Lógicamente. Congresista Salguana. No, primero sobre lo que tú señalabas en cuanto a esta suerte de opiniones de algunos sectores que hablan de un Congreso... Se viene el golpe, se viene la vacancia. Que esté en proceso de vacancia por la norma de la insistencia sobre la cuestión de confianza. Yo tengo que descartar tajantemente ese tema, ¿no? En el Congreso no he escuchado en ningún momento a ninguna de las bancadas hablar de ninguna situación de vacancia presidencial. Todos, Cristian, apostamos por la gobernabilidad, pero una gobernabilidad pues con seriedad, de un gobierno que nos dé un norte claro, de una gobernabilidad con una premier que tenga la suficiente fortaleza política para designar ministros pues que generen confianza a la población. Por eso es que te decía, ¿no? O sea, lo que está haciendo el Congreso únicamente es ejercer el control político. Y con la norma de la insistencia lo que ha hecho es ratificar un tema que estaba suelto jurídicamente y que había que ordenarlo, y que había sido un factor de inestabilidad en los últimos años. Y por eso es que cuando se presenta el proyecto, o mejor dicho, el presidente renueva su gabinete en el tema del premier Bellido y lo reemplaza con Mirta Vázquez, inclusive yo soy personalmente de la opinión, y lo digo como una opinión
opinión particular en la Comisión de Constitución, y está Patricia y está el colega también que es de la comisión. Yo fui de la opinión que ese tema, por ejemplo, se trate más adelante para ver de manera conjunta con el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Qué fue lo que pidió que se trate más adelante? Perdón, ¿el tema de la cuestión de confianza? Exacto. Pero al final se trató primero la cuestión de confianza y usted igual estuvo a favor y aprobó porque esa fue una decisión partidaria. Entonces, ¿sí cree que ahora toca abocarse a la vacancia presidencial también en la Comisión de Constitución? Efectivamente, y esa va a ser el mejor gesto político y la mejor demostración que el Congreso, ni la bancada de Patricia, ni la del compañero de AP. Ok. ¿Bajo qué premisa, congresista Salguana? Perdón que le interrumpa. Sí. Bajo, digamos, un poco lo que ha planteado el Ejecutivo con su proyecto de ley, que dicho sea de paso, tarde y poco, pero finalmente entregó un proyecto, es decir, retirar la incapacidad moral, que hace una especie de juicio político y solamente quedar sin incapacidad física y que sea una junta médica la que defina eso. ¿Por ahí iría la línea de lo que usted siente debería cambiarse en la vacancia? Lo concreto es que hay que revisarlo y hay que cambiar. Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de que aquí hubo una suerte de ley expresa en el tema de la cuestión de confianza, eso no fue así. Este es un tema que se presentó en el mes de agosto. Se discutió ampliamente en la Comisión de Constitución. Se convocó a expertos y Patricia tuvo el Ejecutivo no reaccionó. Exacto. ¿Por qué no presentaron en agosto, en septiembre y en octubre? O sea, teníamos la oportunidad política para tratar ambos temas. Hubo el tema de la confianza, se trató, se discutió y se aprobó. Llega ahora este tema, lo veremos también con la seriedad que caracteriza a la comisión y tomaremos una decisión, la que corresponde a la doctrina, a la jurisprudencia, obviamente garantizando la estabilidad política en el país. Eso cambiaría el panorama, pero congresista Juárez, déjeme hacerle la pregunta, ¿no? Porque muchos, digamos, en la línea de que no el golpismo, se viene la vacancia, etcétera, plantean, si hubiese hecho una reforma, o bueno, no voy a usar el término reforma porque ese es otro tema que va a definir el Tribunal Constitucional. Si hubiese aprobado esta ley, si es que quien ganara hubiese sido Keiko Fujimori y quien tenía las fuerzas políticas en el Congreso hubiese sido justamente Perú Libre, muchos plantean que no hubiese sido así, justamente por el hecho de no haber hecho conjuntamente ambas, vacancia presidencial, o en todo caso el equilibrio de poderes, porque mucha gente creo que equivocadamente no hace el equivalente entre vacancia y cuestión de confianza cuando hay otras figuras que marcan el balance entre esos dos poderes. ¿Qué hacer al respecto, congresista Juárez? A ver, yo es absolutamente de acuerdo con lo señalado con el congresista Salguana. Efectivamente, más allá de quién está en el gobierno, aquí no se trata de personas, se trata de instituciones. Se trata que nosotros tenemos que darle a cada una de las instituciones del Estado las competencias que le corresponden a cada una, las funciones, y además tiene que haber efectivamente entre el legislativo y el ejecutivo un deber de colaboración, unas relaciones institucionales que sean favorables para efectos de llevar a cabo las políticas de gobierno, de sacar adelante al país y de obviamente lograr la gobernabilidad, que es lo que todos queremos, ¿no? Nosotros consideramos que en ese momento se tenía que resolver esto porque son 4 proyectos de ley que se empezaron a trabajar desde el mes de agosto y luego el Ejecutivo, el día que íbamos a debatir la insistencia, ese día presentó un proyecto de ley que se refiere a una reforma constitucional. Nosotros hemos aprobado una ley que desarrolla 2 artículos de la Constitución. Son 2 temas absolutamente diferentes, entonces era imposible que en ese momento nosotros podamos detener un trabajo de más de 2 meses para efectos de mirar una norma que, si bien es cierto, de acuerdo a la propia ley, nosotros tenemos la prioridad de verla, pero había ingresado ese mismo día. Pero congresista, no se quede, por favor, congresista, no se quede en el proyecto del Ejecutivo, porque así como ustedes aclararon la figura de la cuestión de confianza, han podido aclarar la figura de la vacancia presidencial sin necesariamente ir a una reforma constitucional, utilizando el mismo argumento bajo el cual ustedes han justamente aclarado la cuestión de confianza. Ahora, en este momento hay un proyecto de ley que se ha presentado de reforma constitucional y lo vamos a debatir, como bien lo ha señalado el congresista Salguana, con la amplitud
con los debates que se requieran, con los constitucionalistas, los especialistas, que efectivamente puedan ilustrar a la Comisión de Constitución y con toda la seriedad que se requiere, la pulcritud con la que se ha trabajado todos los proyectos de ley que hasta este momento hemos tenido en la Comisión de Constitución. O sea, se verán efectivamente, y creo que vamos a lograr tener un debate amplio, no solamente sobre estos aspectos, Cristian. Yo creo que también es momento de anunciar que nuestra propuesta en este momento es un debate amplio, por ejemplo, de la reforma política, y para esto queremos crear subgrupos de trabajo en la Comisión de Constitución para poder convocar a los mejores del país, no solamente los constitucionalistas, sino las personas que puedan aportar, y también, por ejemplo, para debatir los temas tan importantes como son no solamente la reforma política, sino el capítulo económico de la Constitución. Y además, por ejemplo, otro subgrupo de trabajo va a ser sobre los derechos fundamentales. Claro, pero congresista, lo que queda claro es que ya hay de alguna manera, no sé si una cancha inclinada, ¿no?, pero una aclaración que le quita prerrogativas, es cierto, a un ejecutivo quizá de la cual abusó en gobiernos anteriores, como puede haber sido el caso de Martín Vizcarra. Entonces, eso aclarado. La pregunta sería, si se han demorado no menos de 100 días, casi 70 días en reformar eso, ¿por qué no podrían tardar un mismo tiempo corto, sin necesidad de ir a una reforma, para también aclarar, utilizo ese término utilizado por ustedes en el Congreso, el tema de la vacancia? Ese es un poquito el cuestionamiento que podría estar justamente entre mucha gente. Por favor, solamente permíteme un minutito para decirte, no hay ninguna cancha inclinada a favor del Ejecutivo. Es, por favor, importante que se diga que una cosa, la cuestión de confianza, no tiene nada que ver con la vacancia. No hay ningún elemento que lleve a eso, pero también es solamente el retornar al equilibrio que se perdió efectivamente, como bien tú lo dices, en el tiempo del señor Vizcarra. Correcto. Eso no significa que eso no significa que la cancha esté inclinada de ninguna manera. No tenemos el tiempo como para poder explicarte, digamos, lo que significa el que no se pueda hacer una cuestión de confianza de una reforma constitucional. Correcto, lo conozco muy bien. Correcto. Poder del Estado y cómo hemos interpretado cada uno del sentido, no solamente de estos artículos mencionados, sino también de las sentencias del Congresista, una pregunta final. Así como ustedes han interpretado respecto de la cuestión de confianza, cuándo sí se puede y cuándo no, mi pregunta es un sí o no, por favor, congresista. Ustedes también podrían interpretar qué significa incapacidad moral sin necesidad de reformar, ¿es correcto? A ver, es importante señalarte que esta es una ley de desarrollo constitucional, regulada en la 8ª disposición transitoria final de la Constitución. No es una ley interpretativa, es una ley de desarrollo constitucional. Y yo creo que es importante también señalar que el proyecto que ha presentado el Ejecutivo va a ser, por supuesto, debatido de manera inmediata. Es que el gobierno se equivocó. Mi pregunta va por otro lado. Así, interpretativa o de desarrollo, ustedes también podrían desarrollar el tema de la incapacidad moral sin necesidad de ir a una reforma constitucional. Me tengo que ir, congresista.